Escucha este dato: casos de contagios por coronavirus por millón de habitantes. España, 2.397. Italia, 1.900. Alemania, 1.012. Francia, 905. Portugal, 886. Estados Unidos, 740. Reino Unido, 500. Corea del Sur, 200. El gobierno de Pedro Sánchez nos ha colocado a la cabeza mundial de los casos reportados de contagios por coronavirus. Ahora va a intentar ponernos a la cabeza mundial del paro. Empezamos. Economía Hoy, con Diego Barceló. Hola, bienvenido a esta nueva edición de Economía Hoy, aquí en APQ Radio. Como siempre, con la ayuda fundamental de Fran Rodríguez en el control. Y recuerda que puedes ponerte en contacto conmigo a través de las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, soy @diebarceló, y en Facebook y YouTube me encuentras por Barceló y Asociados. Hay un primer tema que es necesario comentar, porque se está generalizando la impresión de que el gobierno actúa con incoherencia, de que el gobierno está perdido e improvisa. Por supuesto que hay parte de razón en todas esas ideas. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, no alcanzan, no son hipótesis que alcancen para comprender la actuación del gobierno. Hay otros que se inclinan por una alternativa más simplista, que es decir que simplemente son tontos, pero yo eso no lo creo, porque, digamos, de la gente que nos gobierna se puede decir que son mentirosos, que son inescrupulosos, y otras cosas similares, porque están constatadas, digamos, pero no creo que sean tontos, porque no se llega a esas posiciones por torpeza. Entonces, pensando, encontré una explicación que me parece que desde un punto de vista es obvia, pero que merece la pena decirla con claridad, y es la siguiente: el gobierno da la impresión de no actuar con coherencia porque no estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de dos gobiernos en uno. Por un lado está el grupo de personas que conforman la ministra de Economía, Nadia Calviño, el ministro de Seguridad Social, Escrivá, y la ministra de Defensa, Margarita Robles. Quisiera creer que el presidente Pedro Sánchez forma parte de este grupo, que, digamos, intentan, desde su punto de vista intervencionista y socialista, buscar soluciones, digamos, a esta situación. Digamos, les concedo la intención, una intención positiva o favorable, o, digamos, coherente con lo que uno entiende por el interés general. Del otro lado hay un grupo liderado por el vicepresidente Pablo Iglesias, del que forma parte fundamentalmente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y la pareja del vicepresidente, Irene Montero, para la cual esta crisis sanitaria, económica y social es principalmente una oportunidad para adelantar su estrategia comunista bolivariana. Cuando uno tiene en cuenta esto, la aparente confusión e incoherencia tiene un sentido mucho más claro. Porque, por ejemplo, del punto de vista de los que están buscando soluciones, digamos, aunque sean equivocadas, pero buscando soluciones, tenemos las líneas de crédito del ICO, el aplazamiento de impuestos que se anunció el 12 de marzo
para las pymes, los gastos del fondo de contingencia, avales, etcétera, etcétera. Pero del ala que busca avanzar en todo lo que pueda en esta agenda comunista bolivariana, tenemos otras medidas como son que es básicamente la intervención masiva de contratos entre privados, la prolongación de los contratos temporales, la moratoria de hasta 3 meses en el pago de hipotecas y créditos al consumo, la obligación de que gimnasios, guarderías, academias, etcétera, no puedan cobrar a los clientes el mes de abril y que tengan que compensar o devolver lo disfrutado, que los propietarios o lo que ellos denominan grandes propietarios tengan que o reducir al 50% el alquiler o no cobrar durante 4 meses. La intervención en los contratos de suministro de gas y electricidad, etcétera, etcétera, etcétera. Yo entiendo que todos esos contratos están sometidos a una situación extraordinaria y por lo tanto creo que está la diversidad de situaciones que lo mejor que puede ocurrir es que propietarios e inquilinos, clientes y propietarios de gimnasios, empresas eléctricas y clientes, etcétera, etcétera, busquen la mejor solución que se adapte a cada caso. Entonces, el gobierno, por presión del ala comunista bolivariana, aprovecha esto para intervenir los contratos. Digamos, es algo preocupante porque reduce la seguridad jurídica, ataca la seguridad jurídica, que es el fundamento de un Estado de Derecho. Pero en realidad hay un tiro por elevación que es el siguiente: coloca a la gente como enemiga de los bancos, las grandes empresas eléctricas y los propietarios en general. Entonces, las empresas eléctricas, por ejemplo, no les paga a un cliente. Entonces, si la empresa no se sometiera a lo que ahora es una orden del gobierno, pero si quisiera interrumpir el suministro, por ejemplo, quedaría en esta situación como unos desalmados, insolidarios, etc. Yo personalmente no creo que ninguna empresa, las eléctricas ni de gas, aprovecharían ahora para recortar, hacer cortes masivos de suministros, porque el negocio de ellos es vender la electricidad y además no son tontos y saben que en este momento hay gente que puede estar en una situación muy, muy comprometida. Por lo tanto, intentarían buscar una solución. Y lo mismo los bancos. No van a empezar a ejecutar las hipotecas que no se paguen, aunque el gobierno ahora esté promoviendo una moratoria de facto. En estas medidas intervencionistas propias de una dictadura, que desconocen por completo lo que han acordado los agentes privados de manera voluntaria, insisto, hay fundamentalmente una intención de avanzar con una agenda comunista bolivariana. Y eso nada tiene que ver con la intención de defender a la gente, ni los derechos, ni los más débiles, ni nada. La única medida en la que ambas alas del gobierno pueden verse reflejadas es en el repugnante, asombroso, cada uno califique como quiera, soborno / subvención de 15 millones de euros a las televisiones privadas, que se complementa con la bochornosa, antidemocrática, dictatorial manipulación de las ruedas de prensa, donde las preguntas de los periodistas se filtran. Entonces, ojo con creernos a pie juntillas que todas las medidas del gobierno buscan solucionar esta crisis. Primero, varias medidas han entorpecido
y han complicado la situación. Pero mucho más grave que eso, otras medidas no apuntan a ninguna solución, sino que apuntan a avanzar con una agenda comunista bolivariana que va completamente en contra de la libertad que todos defendemos. Y esto es la mayor irresponsabilidad, algo imperdonable que ha cometido Pedro Sánchez. Porque si hay algo que no se le puede negar a Pablo Iglesias es que él siempre ha ido de frente. Él siempre ha dicho lo que quiere, él siempre ha dicho que es comunista, él siempre ha dicho que su plan de expropiar y de intervenir la economía y minimizar el rol del sector público. Si hoy es vicepresidente y está dando pasos, esperemos que no muchos más, en esta agenda liberticida, es, insisto, por la actitud irresponsable, imperdonable que ha tenido Pedro Sánchez, que todavía está a tiempo de rectificar, aunque dudo que lo haga. La Constitución española tiene la gran virtud de que ha sido el mejor acuerdo al que pudieron llegar los dos bandos enfrentados en la guerra. Desde ese punto de vista, es una obra extraordinaria y también ese punto de vista, ese punto de partida, tiene que servirnos para disculpar o como mínimo comprender todas las contradicciones, incoherencias o aspectos mejorables que tiene el texto de la Constitución. Durante estos 40 años, incluso cuando estaba Zapatero un poco menos, pero digamos hasta la llegada de este gobierno de socialistas y comunistas, esas incoherencias, esos puntos que no tienen, digamos, que no responden a la realidad española, pero que sí son el fruto de una situación vivida hace 40 años, de una posguerra, digamos, no había mayor problema porque se sobrellevaban con naturalidad, con buen sentido. De hecho, la Constitución no ha sido un impedimento para que España se colocara entre los países más avanzados del mundo ni para que disfrutáramos de amplísimas cotas de libertad individual. Pero eso, insisto, no quita que en la Constitución tiene aspectos que cuando uno los lee fríamente son muy preocupantes, mucho más cuando el gobierno está en manos de gente que descree de esta misma Constitución, gente que considera que esta Constitución es un candado, o peor aún, que creen que es una estafa, que es el fruto de una imposición franquista, etcétera, etcétera. Me refiero ahora, en este caso en particular, al artículo 128 de la Constitución, que es un artículo que el vicepresidente comunista Pablo Iglesias ha venido digamos, manifestando, ha venido poniendo de manifiesto, diciendo, ojo que esto está aquí. Y tú dirás, bueno, si la Constitución, ¿por qué me voy a preocupar? Yo te leo lo que dice el artículo 128. Toda la riqueza del país en sus distintas formas, y sea cual fuere su titularidad, está subordinada al interés general. Esto, leído fríamente, quiere decir que tu casa, tu negocio, si alguien considera que que puede cumplir una mejor función de acuerdo al interés general, sea quien fuera que lo define al interés general, tu propiedad está en riesgo. Insisto, cuando el presidente es un Felipe González, es un Rajoy, es un José María Aznar, es un Calvo Sotelo, un Adolfo Suárez también, uno ni se puede plantear esa posibilidad. Cuando el presidente es un inescrupuloso como Pedro Sánchez y el vicepresidente es un autodeclarado comunista como Pablo Iglesias, estas palabras tienen un significado completamente distinto.
Y el artículo 128, inciso 2, dice lo siguiente: se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. Mediante ley se podrá reservar al derecho público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio, y asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo exigiera el interés general. Este artículo, leído de manera literal, deja al arbitrio del poder estatal cualquier empresa, cualquier actividad económica. Este artículo debería ser derogado por completo por un artículo que hablara y defendiera mucho más enfáticamente el derecho de propiedad y la inviolabilidad de la propiedad. Porque el interés general puede definirse de muchas maneras. E insisto otra vez, una cosa es cuando la interpretación la hace gente razonable y otra cosa cuando la interpretación la hace un comunista. Recuerden el vídeo de Hugo Chávez diciendo con total ligereza eso: exprópiese, exprópiese, exprópiese. En el caso de España, arguir este artículo en este momento es una temeridad. Porque precisamente lo que se necesita es dar una mayor certidumbre a las empresas para que no dejen de invertir. Porque si dejan de invertir, el coste social y económico en términos de puestos de trabajo va a ser mucho más grave. Pero claro, uno piensa, ¿no sabe el vicepresidente que si hubiera que expropiar una empresa hay que pagarlo? Claro, pero entonces uno dice, si lo analiza desde un punto de vista racional, dice, pero bueno, si ya tenemos una deuda pública exagerada y nos ponemos a expropiar empresas, tendríamos una deuda disparada, eso no se podría financiar. El punto es que eso precisamente alienta a Pablo Iglesias, no lo inhibe de hacerlo, es al contrario. ¿Por qué? Porque cuanto mayor es el caos económico, más va a poder avanzar en su objetivo final. ¿Su objetivo final cuál es? Hay un vídeo en YouTube de una charla que él dio en el Ateneo de Madrid en abril del 2014, cuando todavía no había sido elegido eurodiputado, donde él dice: salir del euro y devaluar, expropiar las empresas de electricidad, de transporte, de energía, etcétera, etcétera. Entonces, cuanto más el caos, mejor. Porque entonces, en primer lugar, vendría la Unión Europea para intentar que ordenáramos las cosas. Él podría decir que la soberanía española, que nos están atacando, que la troika, que etcétera, etcétera, y entonces nos sacarían del euro y de dólar. En definitiva, estamos discutiendo alternativas de un escenario catástrofe por la irresponsabilidad de Pedro Sánchez. Es urgente que el presidente del gobierno, que la gente socialista con dedo de frente, que todavía los hay, reaccionen y rectifiquen, porque la complicación puede ser mucho más grave. Entonces, ya mismo tendría que estar saliendo alguien del gobierno a desmentir al vicepresidente Iglesias cuando en televisión volvió a hablar de este artículo 128, diciendo que el gobierno tiene derecho, si es necesario, a decirle a una empresa automotriz que fabrica respiradores para la gente, o decirle a una empresa farmacéutica que fabrique tal o cual producto. Repito, son declaraciones de una persona que considera que los empresarios son explotadores. Por lo tanto, odia a los empresarios, por lo tanto los quiere eliminar y quiere reemplazarlo por la propiedad pública de los medios de producción. No hay nada nuevo bajo el sol, es el comunismo de toda la vida. Insisto, la barbaridad, la irresponsabilidad, la temeridad es que Pedro Sánchez lo haya puesto como vicepresidente del gobierno, cosa que todavía está a tiempo de rectificar.